Comprendiendo la palabra. Juntos reflexionamos las lecturas del domingo 19 de julio. El Señor nos está explicando el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se parece a alguien que siembra, pero cuando siembra no solamente sale el trigo, sino también la cizaña. Miren, el reino de los cielos se parece. Y entonces viene una pregunta: ¿cómo es posible, si es reino de los cielos, cómo es posible que existan estas dos realidades? Y esta es la gran pregunta que a veces no podemos responder. Nosotros, cuando pensamos en el reino de los cielos, cuando estamos pensando en el reino de nuestro Señor, cuando estamos pensando en la vida en Dios, creemos que todo es futuro. Y la iglesia nos enseña que nosotros ya tenemos ahora una experiencia profunda del reino de Dios, de la vida en Dios, que no es total, pero que tenemos. Y en esta experiencia que tenemos de la vida de Dios, no solamente tenemos el trigo, sino también la cizaña. Y muchas veces la cizaña, y si le ponemos sinónimos: maldad, sufrimientos, dolor, angustia, problemas, dificultades, ataques, luchas. Cuando estas están alrededor de la vida de una persona que cree, muchas veces ocasiona lo que la cizaña puede ocasionar: ahogar, destruir, contaminar, lastimar el trigo. Y por eso es que en la lectura del Evangelio del Señor, ¿no es cierto?, dice: no, déjenlos crecer a ambos. Porque al final, entonces, primero quitarán la cizaña y le echarán al fuego y luego recogerán el trigo. Y es porque muchas veces nosotros creemos que la vida es simplemente blanco o negro. Creemos que si yo estoy con Dios, todo tendría que salir perfecto. Yo no tengo por qué sufrir, no tengo por qué pasar por experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los vendedores de sueños, a los vendedores de ilusiones. Y en realidad el Señor es muy claro con nosotros y nos dice, ¿no es cierto?, que lo hemos ido analizando en este tiempo. Él nos pide que tomemos la cruz y que lo sigamos. Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, es decir, este afán de que todo es perfecto. El Señor no nos promete que vamos a estar caminando como peregrinos por la vida sin dificultades y que todo nos va a salir bien, que vamos a estar llenos de salud, de dinero. No, Él nos dice que Él va a estar con nosotros. Esta es la gran diferencia. Él nos dice que nada podrá superar nuestras fuerzas, porque todo lo tendremos en Cristo. Todas nuestras fuerzas vendrán de Él, y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en mi debilidad se va a manifestar siempre su fortaleza. Este evangelio nos clarifica entonces que la vida de un creyente, este caminar, este peregrinar, siempre va a tener el trigo y la cizaña. Y la cizaña, no necesitamos hoy profundizar mucho. La cizaña puede ser una gran tentación. La tentación de la desesperanza, del dolor, del enojo, del hastiamiento. Ya estamos cansados. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuántas noticias? Y cada vez peores. Y esto aumenta. Y parece que hay una incertidumbre grande, no solamente frente a la enfermedad. Personas tan queridas, tan cercanas, van partiendo. Entonces viene esta desesperación y pareciera que sale a veces un grito de rebeldía. Decir: Señor, si tú nos amas, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Si estamos constantemente en oración, si estamos pidiéndote basta de esta pandemia, ¿qué está pasando, Señor? Y entonces viene esa tentación, vuelvo a repetir, de que no podemos soportar la cizaña junto al trigo. Estamos acostumbrados a pensar que Dios actúa como actúa, y lo he repetido varias veces, una máquina de Coca-Cola. Yo pongo una moneda y sale la botella, sale la lata, y no es así. Mire que el Señor dice: el reino de los cielos incluye a ambos. Sin embargo, el Señor permite que crezca la cizaña, pero después la saca. ¿Para qué? Para que no lastime. Sí, el Señor no va a permitir jamás que algo supere nuestras fuerzas, en primer lugar. Segundo, Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, nos dice la palabra.
Nada, absolutamente nada el Señor va a hacer que vaya en desmedro de nosotros. Yo tengo planes y planes de amor, dice el Señor. O en otra parte la Escritura nos repite nuevamente, todo es para bien del que ama al Señor. Entonces, cuán importante, ¿no es cierto?, es reconocer que nuestra vida tiene y va a tener presencia de algo que nos lastima, que nos hiera. No todo nos va a salir bien, ni todo el mundo nos va a querer, al contrario. Aquel que pretende dar gusto a todos y estar bien con todos va a terminar siendo un fariseo. Cuando estamos más atentos al qué dirán las personas, a ver quién va a votar por mí, vamos a comenzar a hacer cosas que todo el mundo quiere sin importarnos cuáles van a ser las consecuencias. El Señor nos ayuda a comprender que si bien ambas realidades están juntas, siempre Él va a tener la fortaleza de guiarnos a través de su Espíritu para que jamás la cizaña nos ahogue, nos pervierta, nos lastime. Pero debemos dejar, el trigo no se defiende solo. El trigo tiene que esperar. Ahí están los obreros del Señor. El Espíritu Santo es el primero en que va a ayudar a separar uno del otro. Y esto encontramos en la segunda lectura. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Así empieza. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. A veces nuestras oraciones son peticiones, son reclamos, como el reclamo de un hijo a su padre, a su madre. Y está bien, el Señor quiere que seamos sinceros y honestos en la oración. Pero el Espíritu Santo conoce lo que realmente necesitamos y Él levanta en nosotros la oración que llega al Padre. Por eso debemos tener la humildad necesaria para siempre pedir: ven Espíritu Santo, ora a través nuestro. Que salga de nosotros este gemido, esta palabra, que de esta debilidad, de este momento en que estamos tal vez mirando mal la cizaña, tú nos muestres que el trigo está ahí, que está fuerte, que sigue creciendo y que va a producir fruto, y el fruto va a ser abundante. Que no tengamos miedo, lo veíamos el domingo pasado, que no tengamos miedo y por lo tanto nuestro corazón se endurezca con las piedras. ¿No es cierto? Que no seamos duros de una tierra que no deja penetrar la semilla. Que no seamos solamente emociones y solamente estamos al lado de Dios cuando todo está bien. Que tengamos confianza, esperanza, fortaleza, fidelidad. Ven Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu Santo actúa en la persona que reconoce su debilidad. Pero jamás va a actuar en aquel que se llena de rabia, de orgullo, de vanagloria, de querer criticar, lastimar, ofender, enseñar a Dios a cómo hacer las cosas. Necesitamos ser humildes y reconocer: Señor, tus caminos no son mis caminos. Yo no puedo entender esto. Ayúdame, más que entender, a siempre comprender que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Y orar con amor y levantar en el Espíritu Santo toda petición. Señor, ayúdanos con esto. Aparta, por supuesto, aparta esta pandemia. Ayúdanos con nuestra economía. Sí, como Jesucristo nuevamente. Aparta, Señor, esta copa. Tenemos que pedir con sinceridad a Dios. Pero siempre debemos continuar la oración también como Jesús nos enseñó. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. He venido para hacer la voluntad. La voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la primera lectura nos da la respuesta. Porque no tenemos un Dios injusto. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que es Padre. Él conoce mejor que nosotros lo que es mejor. Valga la redundancia, lo que es mejor para nosotros. Miren la palabra como nos dice: fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos. ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza? El Señor ha entregado el intelecto y la razón a la ciencia. Bien, que siga trabajando
Y sigamos pidiendo que el Espíritu Santo ilumine a los científicos, a los médicos, para que sean herramientas de Dios. Pero mi confianza final está puesta en Dios, porque Él, fuera de ti, Señor, no hay otro que cuide de todos. A quien tengas que probar que tus juicios no son injustos. Pareciera que últimamente tenemos que defender a Dios. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra soberbia? Dios es justo. Y su justicia no significa entregarnos, porque si esa era la justicia de Dios, estaríamos realmente terminados hace mucho tiempo. Si la justicia de Dios es darnos lo que nos corresponde, que es el significado de justicia desde la época romana, dar a cada uno lo que le corresponde. Si el Señor tendría que tratarnos de acuerdo a nuestra manera de ser, de comportarnos, de vivir, no solo una pandemia, cuántas cosas tendrían que haber acabado con nosotros. Pero no, el lenguaje de justicia mostrado por San Pablo en las Sagradas Escrituras, justicia, la justicia de Dios es salvación. Dios en su justicia, en su amor, entregó a su Hijo por nosotros. Y Él cargó todos nuestros pecados, y por nuestros pecados Él murió en la cruz. Y se cumplió este acto precioso de justicia. El inocente murió por nuestras culpas y nos alcanzó la justicia de Dios. El ser justificados, el ser perdonados. Entonces miren, ya en esta palabra preciosa del libro de la sabiduría nos dice: porque tu fuerza es el principio de tu justicia. El poder de Dios no es para destruirnos. Ahí estaban los apóstoles, ¿no es cierto? Que caiga fuego y acabe. Buscar el poder de Dios, los milagros de Dios para mostrar, no. Cuando Dios usa su poder es en la misericordia, en el amor. Y así concluye la primera lectura, y así queremos concluir y reflexionar juntos. Miren, dice: tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. ¡Qué precioso! Ahí está la justicia de Dios, no la que muchas veces creemos y ya están los mensajes que Dios está respondiendo, es que ahí está el Dios que está castigando. No, mentira. Ese no es el Dios revelado por Jesucristo. Vendrá como justo juez, vendrá y separará, como encontramos en el Evangelio, ¿no es cierto?, al final el trigo de la cizaña. Pero en este momento la justicia de Dios se manifiesta en el acto de salvación. Después del pecado, el arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a este Dios que es rico en misericordia, este Dios que es justo y por justicia, un Dios que salva, un Dios que es bondadoso, un Dios que está con nosotros, camina con nosotros. Por eso Dios se encarnó, por eso Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que está en nuestras vidas, no está lejos. Él camina en estas dificultades que tenemos, y con Él, y si estamos profundamente unidos a Él, nada, absolutamente nada, podrá separarnos de su amor. Entonces es tiempo de decir: miren, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza. Frente a tantas voces, porque ya hay demasiadas, de fracaso, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de las fallas, de las peleas. Y peor, un ambiente electoral, estamos tan llenos de división. Es momento que nosotros, los creyentes, los hijos de este Dios que es justo, aquellos que seguimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que caminamos inspirados, iluminados por el Espíritu Santo, aquellos que somos hijos de este Dios uno y trino. Es momento que levantemos esta voz, y no solamente la que sale de nuestra boca, sino la voz que sale de nuestros ojos, de nuestras actitudes, de nuestra mirada, la voz de la esperanza, la luz de la esperanza. No es verdad que la cizaña destruye el trigo. Eso pasa cuando no hay obreros, eso pasa cuando no hay un dueño. Ahí está el Señor, Él está mirando. No importa cuántas cizañas estén rodeando el trigo, tengamos esperanza que el Señor nunca llega tarde y siempre produce justicia.
salvación. Amén.